Bienvenidos a este primer ciclo de socialización de los proyectos de profundización de la maestría en pedagogía de las TIC. Bienvenidos a esta aula, mis estudiantes. Nos acompañan en estos momentos Juan y Fernando Seisman, que es la comisión representativa del curso, el doctor Peralta de la oficina de posgrado, la doctora Rosalba Cuesta, coordinadora de la maestría en pedagogía de las TIC, y mi directora de esperanza, Yayo Escobar, que estaba conectándose por acá vía virtual para estar aquí con nosotros. Bienvenidos mis compañeros docentes, la doctora Elma Frías, nuestra decana, y estoy esperando a los directores del programa, los coordinadores de las extensiones que emiten, la directora del grupo primero, palabras del director del posgrado. Segundo, palabras de la coordinadora de la maestría en pedagogía de las TIC. Tercero, la presentación del proyecto o socialización del proyecto ante la comunidad educativa. Aproximadamente 30 minutos en esta presentación y 15 minutos para la discusión y la intervención de nuestros estudiantes. No sé si es necesario. Sí, muy buenos días a todos, colectivo docentes, señores estudiantes, docente presentadora del proyecto, a la doctora Rubí Yaya, directora de este proyecto de profundización. Nos complace hoy hacer presencia en la socialización del proyecto de profundización, integración de las TIC para mediar el aprendizaje del proceso administrativo, a cargo de la doctora Yeleni López González, para optar el título de Magíster en Pedagogía de la Tecnología de la Información y Comunicación, los cuales hacen presencia la decana de la facultad, la doctora Elma Frías, la doctora Rosalba Cuesta en representación del grupo Motivar y coordinadora de la maestría, y la comunidad representada en los estudiantes y los señores docentes, los cuales son los evaluadores directos de este proyecto de profundización, debido a que la modalidad así lo representa. Entonces queda abierta el acto de socialización y puede seguir la doctora Yeleni. Gracias. Continúa la doctora Rosalba Cuesta. Gracias. Buenos días. Doy gracias por permitir este escenario que se sustente uno de los proyectos para un título de magíster de la maestría en pedagogía, la tecnología de la información y la comunicación. Es en contexto lo que queremos, por eso le llamamos socialización y no sustentación. Legalmente, institucionalmente, de acuerdo al reglamento integrado, es la sustentación, pero nosotros le llamamos socialización porque los evaluadores son naturales. Los evaluadores de los proyectos de profundización de la maestría son los actores que vivieron el proyecto, los actores que hicieron parte de unos resultados que la maestrante nos está mostrando, nos va a mostrar en este momento. Es la presentación de la solución de una problemática en el proceso de enseñanza y aprendizaje, en este caso de un curso o de una asignatura. Entonces, para la facultad debe ser un honor, y le agradezco a la doctora Elma su presencia como decana, porque esto es un incremento de valor a ese plan de mejoramiento que presentó el programa de contaduría para la acreditación de alta calidad. Esta es una solución y este soporte de estos maestrantes
deben hacer parte de toda la documentación anexa que se va para la acreditación. Qué chévere que la directora del programa de contaduría estuviera aquí y los demás directores, porque hablamos de que el plan de mejoramiento no solamente es de contaduría, sino de la facultad. Y son ustedes los que pueden dar fe y validar los resultados que este trae. Entonces, ahora sí iniciamos de El título del proyecto es Integración de las TIC a medida del aprendizaje del proceso administrativo. Este proyecto o esta presentación es el resultado del proyecto de profundización, condición necesaria para optar el título de Magíster en Pedagogía de las TIC, programa propio de la Universidad de La Mostrando una imagen que la he tenido como representativa de todo lo ocurrido en mi aula de clase a través de la implementación de este proyecto. Ustedes deben juzgar esa imagen. Me gustaría que comentaran qué es lo que ven allí para entonces sí comenzar a presentar mi proyecto. Ahora sí se debe comentar. Sí, adelante. ¿Alguien quiere comentar algo sobre la imagen? Profesora. Esa imagen está en diferentes momentos del aprendizaje, del proceso de enseñanza-aprendizaje. La primera imagen se hace unos 200 años. Sí, señora. Siglo XVIII. Secundario, Parte de un modelo cognitivo. cuando Kant, cuando Immanuel Kant. Este es el principio finales del siglo XIX. La otra todavía podemos salir como ese proceso de enseñanza mediado por la tecnología. ¿Sí? O sea, cómo van cambiando las imágenes hace 200 años, tal vez hace 50 años. Y ahora hay como una integración más directa con el docente, pero todavía no se ve la mediación de las tecnologías. Aquí está. La mediación está ahí. Tiene debajo. Está en el medio. Exacto. Está mediando. Pero sí es excelente cómo ha ido cambiando. ¿Alguien más de mis alumnos quiere decir algo sobre la imagen? ¿Sabes? ¿Qué ve ahí? Bueno, decía la doctora que presenta que obviamente tenemos una imagen pues ya de siglos antes de cómo se brindaba la educación anteriormente. Obviamente las dos imágenes que vemos donde está usted con los compañeros, los estudiantes, pues es una imagen actual y vemos cómo pues dentro de su clase pudo integrar esas redes sociales que por lo general nosotros como estudiantes o como jóvenes utilizamos pues para estudiar, para subir fotos, ¿sí? Entonces, usted le integró al proceso de aprendizaje para enseñar, para estimular, para comprender que esas redes sociales no solo eran para cambiar ni para finalizar, sino para compartir conocimiento. Gracias, deja para el final. Deja algo para el final. ¿Algo más? Bienvenida, doctora Marta. Bienvenida, docente y familia. Bueno, entonces, ¿alguien más? Sí, ahí lo que estamos viendo es esa transformación, ¿verdad? Que nosotros hemos logrado con la implementación de estos proyectos, la implementación de este plan de aula. Nosotros hemos logrado transformar este ambiente de aprendizaje, ¿verdad? Que muestra a un docente allá arriba, a un docente dando su clase de forma magistral, ¿verdad? Y unos estudiantes aquí alineados en el curso sin el derecho a la palabra. Trascendimos, ¿verdad?, hacia un ambiente de aprendizaje donde el estudiante pregunta, colabora, apoya, ¿verdad?, interactúa, y donde el docente hace parte de ese aprendizaje con los estudiantes y hay una interacción estudiante-docente a través del trabajo colaborativo. Y vemos aquí la mediación de las tecnologías a través
de la integración de las TIC en este proceso. Integramos la red social Facebook como mediadora de los procesos de aprendizaje. Muy bien. ¿Cómo surge este proyecto de aula? A través de una autoevaluación y una autorreflexión de lo que se hace, de lo que hacemos diariamente en el aula de clase. Diagnosticamos una necesidad y buscamos la solución a esa necesidad a través de reestructurar, a través del rediseño de metodologías y el rediseño de un plan de aula que se implementó en el salón de clase. ¿Cuál fue el problema identificado? Primero, ¿cuál fue la comunidad? La comunidad fue la Universidad de La Guajira. Tercer semestre de Contaduría Pública, asignatura Procesos Administrativos y Operacionales. Problema identificado en el proyecto, el estilo de enseñanza del docente. ¿Por qué? Porque el docente aplica estrategias y didácticas que no provocan en el estudiante un mayor compromiso con su formación académica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la práctica de aula, cuando se emplea el mayor número de estas en clases magistrales, no permite que el estudiante se involucre, que el estudiante participe y no logra alcanzar los objetivos de aprendizaje de forma eficiente. No se involucra, por lo tanto, su comprensión no va a ser igual que cuando lo comprometemos activamente en el proceso. Entonces, esta transmisión de información del docente magistral requiere mayor atención. El estudiante tiene que estar pendiente, escuchar, tomar nota, tratar de comprender y de esta manera no logra la eficiente comprensión. Muestro algunos referentes que fueron básicos para la teorización, para la conceptualización y donde vimos experiencias educativas integrando las tecnologías en el aula y fuera de ella. Tenemos a Marín que dice: la enseñanza de las teorías administrativas requiere innovación del rol docente y un cambio de paradigma. Hay que cambiar los paradigmas tradicionales. La enseñanza de las teorías de administración debe motivar la participación, buscando que la discusión y el debate contribuyan al conocimiento adquisitivo de los valores necesarios. Y Bix dice: no se puede contar con la clase magistral para inspirar a los estudiantes o cambiar sus actitudes de manera favorable. A los estudiantes les gustan más realmente las buenas clases magistrales, pero por regla general prefieren un trabajo en equipo o en grupo bien dirigido. Y los foros virtuales, que fueron importantes en este proceso. Los foros virtuales académicos son un entorno que pretende promover un cambio de metodología en la enseñanza presencial, dando oportunidad a la participación, la interacción, la colaboración, el diálogo entre iguales, entre pares y el docente, y un nuevo rol tanto del estudiante como del profesor, que se mantiene. ¿Cuál es la justificación? Pues esa es la justificación. Las clases de nosotros son de más de 40 estudiantes, por lo menos los de primero o tercer semestre que he tenido la oportunidad. Tenemos más de 40 estudiantes en un salón de clase, donde el docente está constituyendo el centro de la clase, ejerciendo su labor de forma magistral. Entonces esto se convierte en un escenario de aprendizaje que no permite una verdadera participación activa y colaborativa. En este ambiente, en este entorno, el estudiante se muestra desgastado en su atención desgastada, poco deseo de comprometerse, de involucrarse, y ellos están convencidos, igual que el docente, que el desarrollo de la actividad académica es responsabilidad del docente solamente y no de ellos. Vic dice, y ese es el problema básico de la clase magistral. Tanto el docente o el profesor como los alumnos, ahí habla de alumnos y profesores, yo hablaría de docentes y estudiantes, consideran la clase magistral como una cuestión relacionada con la actuación del profesor y no con la del alumno. Percepción que hay que cambiar. ¿Cuál fue la intencionalidad de este proyecto? ¿Cuál fue nuestro propósito? En general, mejorar el proceso actual de enseñanza de la asignatura Procesos Administrativos y Operacionales del tercer semestre de Contaduría Pública a través de la integración de las tecnologías de la web 2.0. Específico, cambiar las estrategias metodológicas activas basadas en el aprendizaje colaborativo y participativo, utilizando diferentes técnicas. Cambiar la metodología pasiva por activas,
basándonos en estrategias de aprendizaje colaborativo y participativo, utilizando diferentes técnicas didácticas que nos acompañarán en esta estrategia metodológica. Incorporar la tecnología web más apropiada, crear una red de aprendizaje y proponer un enfoque pedagógico propio. Esas fueron las intenciones del proyecto. ¿Cómo implementamos entonces esta metodología? Implementamos la estrategia pedagógica del trabajo colaborativo dentro y fuera del salón de clase y la construcción de una red o comunidad de aprendizaje mediada por la plataforma social Facebook. Esta comunidad de aprendizaje nos sirvió como estrategia porque integró todo lo tratado en el aula de clase a través del espacio virtual. Con base en las estrategias y métodos didácticos que propone el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, se seleccionaron varias técnicas didácticas que acompañaran la estrategia pedagógica. Estas fueron pregunta o indagación, foro social, método de debate y pregunta, aprendizaje basado en problemas, el foro académico, panel de discusión, el trabajo de investigación. Cada una de esas técnicas fueron utilizadas en diferentes momentos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La pregunta o indagación se utilizó como técnica para integrar, para socializar temas nuevos, para realizar como una especie de diagnóstico de entrada, el foro social para romper el hielo, para conocernos, para hacer como especie una dinámica de presentación que se hizo tanto en el salón de clase como en el grupo de Facebook. El método de debate y pregunta para ir en el proceso desarrollando los temas a través de exposiciones, debates y preguntas y debates en el foro, en el muro de Facebook. El aprendizaje basado en problemas se realizó en un momento clave para la resolución de problemas de contexto. El foro académico panel de discusión se usaba para complementar la clase presencial a través de discusión y el debate en el foro virtual, y el trabajo de investigación que integró todo lo mismo durante todo el semestre a través de la generación de una idea de negocio o de empresa y aplicándole las fases del proceso administrativo a la idea de negocio genuina de cada uno de los equipos. La red de aprendizaje integró todo lo tratado en el aula de clases y favoreció tanto los foros de discusión como la integración entre pares, o sea, estudiante-estudiante, y la integración entre estudiante-docente. Los resultados. Analizamos los resultados a partir de la conformación de los equipos, porque estamos hablando de la estrategia pedagógica del trabajo colaborativo. Esta conformación de los equipos para el trabajo y la asignación de roles fue de manera espontánea. Los estudiantes voluntariamente escogieron a sus compañeros de equipo, sus coequiperos. Algunos por la costumbre de trabajar juntos, de vivir cerca, otros porque desde el primer semestre estaban en el mismo equipo, y otros porque para aprovecharse del más chévere, del más piloso, del que más sabía, que consideraban ellos, y facilitaba el contacto. Esto trajo un efecto positivo para el trabajo en equipo, porque la persona o aquel estudiante de vida natural dentro del equipo o el más aprovechado ejerció una influencia sobre los demás, arrastraba el trabajo de los demás, los motivaba a integrarse, ¿verdad? Aquellos menos interesados o desmotivados sobre la clase. La distribución de papeles, bienvenida doctora Mari. La distribución de papeles dentro del equipo de forma voluntaria los incitó a mayor compromiso con las tareas, con las actividades. Bien, entonces, esa realidad que traíamos de ese espacio oscuro de pronto, la intervenimos rediseñando e implementando un plan de aula, que ahorita lo vamos a mostrar, que logra entonces trascender de ese aprendizaje pasivo, de esos enfoques tradicionales, de esa clase magistral,
disminuyendo entonces esta clase a un ambiente de aprendizaje activo, interactivo y de colaboración. Este entorno de aprendizaje fue ampliado y complementado a través de la mediación tecnológica por la plataforma social Facebook, creando de esta manera esta plataforma o esta herramienta tecnológica que es una plataforma social, nos dio la oportunidad de soportar en ella la red de aprendizaje o esa comunidad de aprendizaje que integró todo lo tratado en el aula de clase, complementando el espacio presencial. O sea, fue el espacio de clase complementado con el espacio virtual de aprendizaje. ¿Cuál era la intención? Potenciar y magnificar el aprendizaje, porque estas plataformas tienen la característica, son generalmente ideadas para esto. ¿Para qué? Para potenciar la interacción entre los actores de ese espacio. Podemos darle un clic a plan de aula y miramos las actividades de aprendizaje. Con base en los principios, filosofía, el PEI de la Universidad de La Guajira, los lineamientos curriculares del PEI, contaduría, junto con la estrategia pedagógica, las técnicas planteadas en el proyecto y los objetivos, entonces rediseñamos el plan de aula. Esto que está aquí es el programa general. Para ir un poquito, presentamos las temáticas o plan específico, ahí está todo, entonces estructuramos o delimitamos la implementación acá del proyecto. Se delimita solo las unidades 2, la planeación y la unidad 3, la organización, tal como se muestra en las acciones definidas en el plan de aula, el aula relacionado en el diseño de la información. Y bajamos y miramos el plan de aula. Vamos a mirar una parte nada más, no es necesario mirarlo todo. Y dice, a continuación presentamos el plan de aula relacionado con el diseño de la innovación. Entonces, ¿qué hicimos? Alineación del curso. Esa alineación constructiva de que habla BITS en su texto. Nosotros empezamos a alinear actividades, desempeños, conocimientos y criterios evaluativos en cada una de las actividades que diseñamos en nuestro plan de aula. Entonces, tenemos la meta general del programa, que es la base para todo lo tratado en el semestre, el nombre del curso, el objetivo del curso, que los estudiantes comprendan los aspectos generales de la actividad administrativa, ese es el objetivo, la empresa y su entorno, y las características específicas de cada uno de los elementos que integra el proceso de las organizaciones. Asumimos su importancia, sus elementos y las fases de administración como base para su desarrollo intelectual innovador, que propicie su capacidad de gestión administrativa en las diferentes organizaciones. Entonces se empiezan a desarrollar las actividades. Dice la actividad 1, trabajo de investigación, módulo, unidad 2, la planeación, eje temático, fundamentos de planeación, proceso de planeación, y los objetivos de aprendizaje de esa actividad eran que los estudiantes detectaban oportunidades para emprender nuevos negocios y desarrollar nuevos productos. Los estudiantes aplicaban los conocimientos en la práctica a través del desarrollo de habilidades para la solución de problemas de su contexto. El alineamiento constructivo, la actividad a través de la técnica didáctica del método de trabajo de investigación, primera parte, desempeños, conocimientos y criterios. Sube un poquito más y leemos ahí. Abajo, para leer abajo. Entonces dice, en el espacio de aprendizaje presencial, la actividad consistía en equipo, los estudiantes elaboran un documento y sustentan el mismo, donde producen una idea de negocio o empresa y se muestra el proceso de planeación, emitiendo la visión, los objetivos y políticas, así como identificar la planeación táctica en su proyecto. El docente tiene el rol de orientador y facilitador del proceso, aclarando dudas e inquietudes frente al proceso de aprendizaje y realizando la valoración de acuerdo a los criterios planteados. Los estudiantes muestran su desempeño al sustentar y argumentar sus propuestas, donde identifican y generan oportunidades para emprender nuevos negocios, estructuran un informe mostrando el proceso de planeación en la empresa y los conocimientos
tienen conocimiento sobre fundamentos de planeación, la fase del proceso de planeación, conceptos sobre planeación estratégica y planeación táctica, y aplican en su contexto los conceptos sobre planeación estratégica y planeación táctica. ¿Cuáles eran los criterios? Demuestran la originalidad y claridad de las propuestas y los argumentos esbozados en el informe. Son los criterios para la evaluación de todo este proceso. Los estudiantes producen un informe donde muestran el proceso de planeación, emitiendo visión política e identificando la planeación táctica en su idea de negocio. Los estudiantes comparten sus trabajos y valoran los informes de otros, respetando sus ideas y asumiendo una postura crítica y reflexiva frente al trabajo. En el espacio de aprendizaje virtual, los estudiantes compartirán el informe en el muro a través del grupo de Facebook. Deben participar y valorar con comentarios y me gusta, mínimo 2 intervenciones por cada grupo. El docente realiza el seguimiento y la retroalimentación respectiva. Y bajamos y vemos nosotros, no voy a leerlo todo porque cansaría, pero aquí está la segunda actividad, resolución de problemas alineada igualmente. Y la resolución de problemas a través del método de aprendizaje basado en problemas, el ABP, en su primera parte, en su espacio presencial, decía, con base en un escenario previamente elaborado por el docente, los estudiantes en equipo identifican y analizan un problema, evalúan alternativas de solución y toman decisiones para alcanzarlo. O sea, aquí los estudiantes fueron al contexto empresarial del departamento de La Guajira a través de una empresa de La Guajira, una empresa cooperativa, donde con un escenario problemático diseñado por el docente, los estudiantes se fueron hasta la empresa a resolver la situación problemática con todas unas instrucciones y con toda la mediación que se hizo en el salón de clase y la ayuda, el apoyo, la asesoría del docente. De esta actividad hicimos un chat en el espacio virtual. Se presentó un problema real, los estudiantes elaboraron un informe preliminar donde se mostraba toda la solución del problema y la toma de decisiones, buscaron información de fuentes distintas y se compartió virtualmente. Y igualmente, este era un diseño previo para alcanzar los objetivos del tema, se elaboraron las preguntas problematizadoras, se entregó la información relacionada con la toma de decisiones sobre la solución del problema y se produjo esa actividad. Podemos bajar y ya miramos nosotros y escribimos. Espacio virtual, los estudiantes realizan un chat para organización del trabajo en equipo, compartirán el documento en red en el muro a través del grupo de Facebook, subirán videos, fotos, link, información de apoyo como evidencia del trabajo, participación y valoración con comentarios y me gusta, mínimo 2 intervenciones, el docente participa en el chat, en fin. Actividades, poder y debatir el tema en la tercera y continuamos. Ok. Entonces, ¿qué dice Reynal en el paso de las redes académicas? Potencian el saber y se crean con el propósito principal de dialogar, encontrar respuestas, construir conocimiento y unirse en la búsqueda o creación de soluciones respecto a una temática o problema. Esos problemas, ese problema que fue identificado a través de las entrevistas, de la información que consiguieron en la página web de la cooperativa, de la visita a la empresa, del análisis de la problemática, todo fue subido en el Facebook, todo fue a la red de aprendizaje con la intención de que los estudiantes entre todos construyeran el conocimiento y volvieran a los contextos, a los contenidos y a todas esas actividades para fortalecer su aprendizaje. El enfoque pedagógico que abordamos respondió a la teoría del modelo constructivista con énfasis desarrollista y social, acorde al PEI y a las exigencias de la educación del siglo XXI. En el PEI de contabilidad se habla de un perfil de un contador acorde a las exigencias del siglo XXI, contextualizado, que tenga habilidades para leer, escribir y debatir. Entonces,
este enfoque pedagógico está inserto en lo que expresa el PEI de Contaduría y el PEI de la institución de la universidad. Se creó entonces un clima favorable dentro del salón de clase y en el espacio virtual. Un clima de confianza propicio para eso, para que los estudiantes tuvieran esa interacción, se pudieran dialogar dentro del salón de clase, se recuperara la palabra del estudiante, porque el estudiante está sentado allá y tiene muchísimo potencial y tiene muchísima información y muchísimo conocimiento que compartir con sus compañeros y con el docente, y nosotros, cuando no creamos los espacios, estos entornos propicios para esta interacción, se pierde la oportunidad de conocer lo que el estudiante está pensando. Entonces, estos espacios de interacción social donde los estudiantes construyeron conocimiento mediante ese diálogo permanente con sus pares y con el docente, interactuando con los contenidos y el contexto. Ellos tomaron decisiones y resolvieron situaciones del mundo real empresarial del departamento de La Guajira, conectando entonces lo teórico con lo práctico en su contexto real. Se cambia ese rol de docente transmisor de información por un acompañante, orientador y asesor del proceso, logrando que el estudiante fuera el centro de la clase. Lo que mostrábamos aquí era un docente centro de la clase, y aquí mostrábamos a un estudiante opinando, preguntando, compartiendo, y un estudiante y un docente al mismo nivel de estudiante. Imágenes de la práctica. Tenemos algunas imágenes. En esta primera imagen estamos el docente orientando, asesorando, resolviendo las inquietudes de los equipos. Allí pasamos uno por uno en cada equipo a resolver las inquietudes que había. En la otra imagen mostramos un equipo de 3 estudiantes dialogando sobre su tema, y en la otra imagen, que es la misma que tengo allá, que es muy diciente, está el estudiante proponiendo, el estudiante argumentando. Aquí en un debate donde está el señor Franco aquí y el señor Víctor discutiendo sobre un tema de resolución de problema cuando estábamos compartiendo y socializando. Acá está el grupo de Andrea también socializando, y el grupo de Nairet presentando su proyecto. En esta imagen estamos mostrando una parte de lo que hacíamos en el muro de Facebook, que sirvió de mediación para todo este proceso. Entonces tenemos una intervención del docente donde propicia con una pregunta generadora de debate el foro virtual o el foro académico, como le llamamos. Dice: hola a todos, desde hoy y hasta el viernes, por favor, todos participemos en el foro académico acerca del eje temático de la organización. Recuerden utilizar su pensamiento crítico y respetar la opinión y la palabra de los otros compañeros. Sigamos el hilo de la conversación o el debate. Pregunta: ¿consideran ustedes que las empresas privadas y públicas de La Guajira cumplen con la segunda fase del proceso administrativo? ¿Por qué? Podemos dar ejemplo. Dice, visto por 44, y hay 18 personas dándole un me gusta, estudiantes, un me gusta, 38 comentarios más, y hacia abajo hay unos 4 o 5 comentarios. O sea, había una participación bastante alta de los estudiantes en el Facebook. Dice Nelly: para mi concepto, toda empresa trabaja con la segunda fase, sea pública o privada, ya que la organización es algo muy importante y se ve plasmada dentro de ella. Cada empresa se organiza de acuerdo a sus necesidades. La otra imagen. Y le contesta Víctor Pastrana: estoy de acuerdo con él y con la mayoría de mis compañeros, que la mayoría de empresas privadas y públicas de La Guajira sí cumplen con la segunda fase del proceso administrativo, porque cuando nos referimos a la segunda fase, que es la organización, consiste en ordenar los recursos humanos y materiales de la empresa. Por otra parte, se considera como tal su funcionamiento, pero la respuesta que más completa me pareció fue la de Janiris. Para mi parecer, la mayoría de las empresas de La Guajira tienen la segunda fase, porque toda empresa tiene que precisar cuáles son sus actividades para lograr los objetivos.
cómo se debe agrupar, crea el mecanismo de la delegación de autoridad. Unas empresas lo hacen de forma adecuada, como mostrando en una estructura sus líneas, quiénes son sus subordinados, mientras que otras son más informales. Y así todos van opinando y dando sus conceptos sobre lo que es la fase de organización en las empresas, generando y reflexionando, generando conocimiento, y los demás estudiantes entran y miran eso y contestan, ¿ya? Sigue diciendo, algunas empresas son conscientes de esto en La Guajira y otras no tanto, saben lo básico. Un ejemplo de esa es la empresa Anacuarí, que en una parte de sus principios organizacionales dice: trabajamos por la integridad de la vida comunitaria, articulando funciones, competencias, responsabilidades y recursos internos, humanos, biofísicos también. O sea, que con una buena organización interna de la empresa, usando sus recursos adecuadamente, van a poder brindar un buen servicio y ser más competitivos, delegando funciones donde se vea una jerarquía, mientras que otras no tienen plasmado su estructura, donde se vea el mando, los cargos y otros procesos. O sea, vean qué importante cómo el estudiante va reflexionando y aportándole al tema. Está la opinión de Andrea, de Nayet, todos van opinando, llevando el hilo del debate hasta el final. Aquí hay una lámina donde ellos están analizando un caso en el salón de clase, analizan en el salón de clase y lo llevan al muro de Facebook, a la red de aprendizaje, donde integran lo que hicimos en el salón de clase. Dice, aunque a mi manera de pensar sería mejor si la totalidad de mercancía fuera nacional, o sea, era una empresa que exportaba, y Julio le dice: Franco, yo digo que no, porque la empresa fue creada, por fin. O sea, hay un diálogo aquí en este foro de debate, y hay una intervención del docente donde él dice: bueno, excelente discusión, le queda difícil cambiar la empresa. O sea, hay una intervención ahí del docente. O sea, no se deja solo al estudiante dentro de la red de aprendizaje o de la mediación con la plataforma social Facebook, sino que se acompaña en ese proceso, haciéndole seguimiento y valoración a sus comentarios. ¿Sigue? Aquí hay un compartir de los trabajos, se comparte el trabajo de procesos administrativos operacionales, los estudiantes comentan, hay 46 personas viendo esto, hay 19 personas diciendo me gusta, y hay unos comentarios de los estudiantes. Seguimos analizando. Entonces, las competencias administrativas que desarrollaron los estudiantes, o sea, esa apropiación de los contenidos para convertirlos en conocimiento a través de esa aplicación inmediata de la teoría y la práctica en su contexto, se puede decir de forma inmediata, y esa transferencia a otros contextos, se puede decir que en la fase de planeación y organización son manejadas eficientemente por más de la mitad del salón de clase. El 75% aplicaron los conocimientos en la práctica a través del desarrollo de habilidades para la identificación y solución de problemas de su contexto, y tomaron decisiones entre todos para encontrar una solución más eficiente y conveniente para la empresa. No solamente los estudiantes tomaron la decisión sobre la empresa interactuando en su equipo, sino que interactuó todo el aula de clase, porque todos los hallazgos, todas las investigaciones, todo lo que encontraron para solucionar el problema fue montado en el grupo para que sirviera de base para la resolución del problema, que era un solo problema para toda esa aplicación. O sea, todos contribuyeron a la resolución. El 40% de los estudiantes buscó y compartió con todos información pertinente y relevante para analizar e interpretar la situación problemática, pero solo en el 10% se evidenció pensamiento crítico, reflexivo al momento de tomar posición frente a otro trabajo. Siempre y cuando vamos a tomar posición o vamos a opinar sobre el trabajo de compañeros, tenemos la resistencia, porque nos da miedo que le vaya a calificar mal el profesor o que vaya a pensar mal de mí. Entonces, solo el 10% tomó posición frente al trabajo de otro. Los demás se admiraban, aceptaban: ay, qué lindo el trabajo, muy chévere el trabajo. Y yo le dije: bueno, pero digan lo negativo y lo positivo del trabajo, y aporten el trabajo de sus compañeros. Muy bien,
Bien, entonces la otra lámina. Al exponer y debatir todo fallaron en la investigación y ampliación de los temas. O sea, yo compartí con los estudiantes un espacio, un sitio que tengo virtual en Google Site, donde está todos los contenidos, las actividades, los archivos de todo el contenido de la clase, el contenido temático, bueno, todo está allí y ellos de allí podían tomar información para hacer sus exposiciones y debían ampliar eso a través de la investigación. Fueron muy pocos los que hicieron eso. La interacción en el salón de clases fue aceptable, a lo sumo 10 estudiantes, a 11 estudiantes interactuaban en el salón de forma espontánea, dialogando con el docente y el expositor, pero cuando se intervenía el espacio o el entorno de aprendizaje a través del muro de Facebook, que se propiciaba el foro académico, con la pregunta que diseñaba el docente, la participación era del 69 al 70% de los estudiantes que participaban en la discusión. Entonces, esto nos demuestra que los estudiantes en estos espacios virtuales le tienen muchísima confianza, se muestran más activos y participativos porque es un espacio cotidiano para ellos y son plataformas amigables y son plataformas que hacen parte de su vida. Los objetivos se cumplieron en gran medida porque hicieron uso dentro del salón de clase de la palabra y fuera del salón de clase. Colaboraron, participaron, analizaron, reflexionaron situaciones problemáticas de su contexto que involucraron las teorías organizacionales y las fases de proceso administrativo. Hay varios hallazgos, pero estos dos son principales. Sin embargo, con un ambiente de propicio, de confianza, diseñado, rediseñado, planificado, ¿verdad? De acuerdo a las metas de aprendizaje que se perseguían, a los logros que se buscaban. Sin embargo, no se logra lo de un 100%. Siempre hay una parte de la clase que no se incorporaba a la metodología, que no se incorporaba al entorno por indisciplina, por desmotivación, por otros intereses. Siempre hay un 10% o más de la clase, en este caso un 10%, que no lograron al final incorporarse, aunque hicimos todo lo posible. Se me desgastaron en determinado momento las estrategias para involucrar a la clase de los estudiantes, pueden confirmarlo acá. El grupo era de más de 4 estudiantes, los que eran indisciplinados, que no querían ajustarse, sin embargo logramos integrarlos a un número bastante alto de esos estudiantes, pero 4 definitivamente no aprobaron el curso, no se integraron a la metodología ni a los procedimientos de clase. En el espacio virtual, como les decía ahora, los estudiantes desarrollan sus habilidades sociales, expresan sus opiniones con mayor libertad, sin el temor a ser señalado por un compañero, por el docente, porque estos espacios son reconocidos y valorados por ellos, son usados en su cotidianidad, ya lo había dicho, repito que eso fue un hallazgo importante. Incorporamos la evaluación con sentido formativo, o sea, al principio decíamos, una alineación constructiva como lo expresa BIT, donde alineamos actividad, desempeño de los estudiantes, conocimientos y los criterios de evaluación. Entonces, la evaluación tenía un sentido formativo. Los estudiantes se podían autoevaluar a través de una bitácora que implementamos primero en el salón de clase y luego en el espacio virtual a través de la herramienta de Google Formulario. Es una herramienta que tenemos en nuestro correo institucional que debemos usar. Ellos, a través de esa herramienta, le hacíamos unas preguntas que ahorita la vamos a ver. Ellos contestaban, se enviaba el formulario y inmediatamente ese formulario iba a una hoja de cálculo donde estaba tabulada la respuesta. Entonces ellos tuvieron la oportunidad de autoevaluarse, de coevaluarse. Hubo evaluación, o sea, de parte del docente, evaluación de todo el proceso, evaluación del docente, y esto despertó en ellos el sentido crítico y el respeto frente a las contribuciones de sus compañeros, a sus opiniones.
Se valoraron los trabajos de otros, se valoró la práctica, se autoevaluaron como parte fundamental de ese proceso. En la red de aprendizaje la gran mayoría participó en la organización de las actividades. Evaluaron, dialogaron, comentaron, compartieron información. Entonces, con el simple hecho de ellos entrar a la plataforma y mirar lo que el otro estudiante aportó, mirar el comentario que hizo el otro estudiante, interpretarla y relacionarla con los contenidos y el contexto, estamos construyendo conocimiento. Miramos nada más lo vamos a mirar. Antes, el enlace de la evaluación, de los instrumentos de evaluación que empleamos evaluación para todos, formato de evaluación de autoevaluación, por cada actividad, baja la bitácora de la clase, criterio, participa en la organización de la actividad, qué sabía sobre el tema, qué aprendí hoy, cuál es tu opinión sobre el desarrollo de la actividad, cómo me sentí, te gusta la clase, cómo te parece de la metodología, qué te gustaría cambiar de la clase. Y la bitácora de la clase. Esta es evaluación de la actividad de resolución del problema y toma de decisión de la respuesta. O sea, a través de Google Formulario establecíamos las preguntas, los estudiantes respondían y enviaban y todo iba a esta hoja de cálculo. Entonces aquí estaban los nombres, qué aprendiste de esta actividad, cómo te sentiste en la organización de la actividad, qué dificultades se presentaron en la organización de la actividad, te gusta la estrategia didáctica del aprendizaje basado en problemas, crees que con el ABP se genera conocimiento, cuál es tu opinión y recomendación para la realización de este tipo de actividades en el aula y valoras la actividad. Entonces, cada uno iba entrando y valorando la actividad a través de la bitácora. Esta bitácora inicialmente le hicimos manual en el aula y después la implementamos para un mejor manejo. Conclusiones. La necesidad que nosotros diagnosticamos en el aula fue atendida, disminuyendo la clase magistral, cambiándola por un ambiente de aprendizaje mediado con estrategias y didácticas activas, privilegiando la interacción, participación y colaboración entre sus actores principales, entre el docente. La innovación permitió realizar un cambio radical en los procesos de enseñanza-aprendizaje apoyado con las herramientas de la web 2.0, encontrándole el sentido educativo a esta plataforma social, Facebook. Esta plataforma no solo se convirtió en una mediación pedagógica, sino que fue parte del aprendizaje. Muchos estudiantes que sí utilizan el Facebook, que sí entran, pero solo para montar la foto y para comentar, pero no lo utilizaban con el sentido educativo, y esto les permitió aprender a través de las actividades a hacer un video, a montar la lectura, a montar una plataforma Facebook, a compartir un link, ¿verdad? Hacer un comentario inspirándose, como se inspiró Víctor, con una buena redacción y una buena ortografía, ¿verdad? A hacer un chat compartido con todo un equipo y con el docente, ¿verdad? Y a manejar la herramienta de Google Formulario. Entonces hizo parte del aprendizaje también, porque de esta manera los alfabetizamos virtualmente, porque algunos estaban resistentes a usar el Facebook dentro del plan de aula. El trabajo colaborativo apoyado con esta plataforma complementó la clase presencial. Se convirtió en un potenciador de la interacción, porque por excelencia la plataforma tiene ese objetivo, lograr la interacción social. Entonces se potenció esa interacción efectiva entre los actores del proceso, docente y estudiante, logrando que los estudiantes se les conociera como agentes activos y participativos. O sea, ellos sabían que tenían que
involucrarse dentro del proceso activamente para poder encontrar la solución de los problemas, para poder generar la idea de negocio, para poder participar en el foro académico, ¿verdad? Porque además ellos sabían que cada una de esas actividades iba a ser valorada. Frente a los objetivos de aprendizaje, se tiene un logro representativo porque la actividad promovió entonces esa integración actores, contenido, contexto, posibilitando aplicar las teorías y conceptos de procesos administrativos en su vida real, que es la única forma, creo que es la mejor forma de encontrarle sentido a lo que los estudiantes aprenden, que los estudiantes tengan un aprendizaje profundo, un aprendizaje funcional, o sea, me sirve para toda la vida, me sirve para mi vida personal, mi vida laboral, y además de eso, sé dónde aplicar. Resolviendo problemas y situaciones del entorno empresarial, generando ideas de negocio donde aplicaron la fase del proceso administrativo, se pudo integrar la teoría con la práctica. La red o comunidad de práctica construida permitió al estudiante volver a los contextos, volver a su contenido, a esas lecciones que aprendieron, porque todavía la plataforma está abierta, o sea, es un grupo cerrado, pero los actores de ese proceso todavía continúan en esa plataforma, pueden entrar cuando ellos quieran. Entonces ellos vuelven otra vez a esos contenidos y esto le permite fortalecer la construcción conjunta de conocimiento. Y por último, Rafael Flores nos convoca a construir un modelo pedagógico propio que vaya perfeccionándose cada día de acuerdo a nuestro contexto, de acuerdo a la época en que estamos, de acuerdo a la realidad que nos circunda, propia de cada estudiante y docente. De ahí que sigo construyendo ese modelo pedagógico o enfoque que permita cada día construir mi quehacer, que permita cada día perfeccionar lo que hago, porque esto es producto de una autorreflexión de lo que yo he hecho y dejado de hacer en mi práctica de arte. Recomendaciones. Hombre, es urgente que en nuestras aulas se pueda evidenciar esa transformación. Los estudiantes nos están pidiendo a que nosotros transformemos el entorno de aprendizaje, que impactemos el entorno, que impactemos nuestra comunidad. ¿Hacia qué? Hacia la concepción de el objetivo misional de la Universidad de la Florida, lo fundamental de la universidad, para cumplir con esos propósitos institucionales. Como dice, y esto lo citó Hicks, define la enseñanza como la creación intencionada de situaciones que los aprendices motivados no pueden evitar sin aprender a desarrollarse. O sea, si nosotros no construimos, rediseñamos este entorno de aprendizaje propicio para que el estudiante hable en la clase, actúe en la clase, interactúe en la clase, tanto con su compañero como con el docente, para que el estudiante se conecte esa realidad que tiene en su entorno con los contenidos que tenemos en el salón de clases. Si no somos nosotros los docentes los que diseñamos y rediseñamos esos espacios, esa metodología, no lo va a hacer nadie. ¿Ya? La universidad lo tiene escrito, eso está escrito en los documentos institucionales, pero el reto es para nosotros los docentes. No podemos seguir echando el gato al estudiante de que el estudiante no estudia, no lee, no entiende. No, el estudiante no estudia, no lee, no entiende porque nosotros no los invitamos a eso. Los docentes debemos asumir el reto de cambiar los paradigmas educativos tradicionales e innovar con estrategias pedagógicas que conduzcan a transformaciones profundas en la manera de enseñar del docente y aprender de los estudiantes. Asimismo, rediseñar los métodos, recursos, actividades y formas de evaluar, cambiar los roles dentro del salón de clase. El rol del docente acompañante, el rol del docente aprendiente, el rol del estudiante que colabora, que es activo dentro del salón de clase, que construye conocimiento entre todos y con todos. Porque todos estos cambios favorecen la interacción, propician una mayor motivación,
propicia la participación y compromiso de los estudiantes en su proceso de formación. Y esto les va a provocar a ellos una experiencia inolvidable, un viaje educativo que les va a durar toda la vida. Ellos van a saber lo que está dando la profesora Yelenia del proceso administrativo. ¿Para qué les sirve? ¿Cómo lo contextualizo? ¿Será que esto me va a servir para trabajar? ¿Será que yo voy a poder llegar al campo laboral con competencias y voy a tener oportunidades de aplicar esto que me dieron allá en el salón de clase? A veces los docentes dicen, algún día me sirve, pero eso me tiene que servir todos los días en el momento en que lo estoy viendo y aplicando. Muy bien, muchas gracias. Ahora se abre el horario de preguntas por parte de los invitados. Y dentro de las preguntas hay una participación de los actores principales, que son los estudiantes, que hicieron parte de esta propuesta investigativa de la profesora Yelenia. Entonces, el que quiera puede alzar la mano y preguntar acerca de este proyecto de socialización. Bueno, y empiezo por mí. Bueno, en primer lugar, felicitarte por tu proyecto. Me parece muy importante ese momento de desaprender que tenemos que hacer los docentes de la universidad. Y es un momento que tenemos que desaprender para aprender cosas nuevas. Y se ve reflejado en la presentación que tú haces. Me agradaría que le dijeras al público por lo menos la delimitación temporal. No sabemos en qué semestre hiciste eso, en qué año, cómo lo tocaste. Lo otro, una pregunta muy importante, si tú ya conocías los presaberes tecnológicos de los estudiantes de tu grupo, o si hubo que llevar estudiantes a unas capacitaciones tecnológicas antes de entrar a estas mediaciones de Web 2. Y por último, la afectación que hiciste a lo que llamas plan de aula, que para nosotros según el PEI es la guía propedéutica. Entonces, si esto tuvo alguna aprobación de algún consejo de facultad o algo, o es solamente un proyecto como tal, la terminología que está acuñada en el PEI de nuestra institución. Esa Sí. La implementación del plan de aula fue en el segundo semestre del 2013. Segundo semestre. En las actividades decían las fechas en que se fue implementando cada actividad. Este plan de aula tiene como base el PET de los elementos, los lineamientos curriculares del PET, porque de hecho yo mostraba todo el contenido temático que está en la propedéutica. Nosotros socializamos una vez aquí en esta sala, socializamos y cuando estábamos en los inicios del proyecto y con el director del programa de esa época, que fue el doctor Chuche, socializamos este proyecto. Y la otra pregunta era... las competencias tecnológicas de los estudiantes estaban casi quedadas por descontado, ¿no? Porque ellos se apropian de la tecnología con mayor facilidad que nosotros, que somos de otra época, y además de eso, el Facebook es de su cotidianidad. De todas formas, nosotros hicimos una encuesta que contestaron 43 estudiantes, donde le preguntábamos cuáles eran sus gustos y preferencias de la clase, si querían una clase presencial o semipresencial o una clase complementada con virtualidad, y la verdad que la respuesta fue sí, estamos ávidos de otra cosa. Y además de eso, que si tenían acceso a internet en sus casas con un compañero en la universidad, y el 80% de los estudiantes contestó que sí. De todas maneras, como esto fue un complemento de la clase, no necesitamos en el aula de clase de esa tecnología ni de estar conectados, sino que ellos, como trabajo autónomo, lo hacían posterior a las clases, en el rato que quisieran.
hicieran en fin de semana o de acuerdo al horario establecido o al día establecido para una determinada actividad. ¿Cuántos créditos? 3 créditos. Muy bien, entonces, ¿alguien más? Acá la doctora Grisales primero, entonces. Bueno, primero que todo, Yeleni, para felicitarte. Me fascinó la presentación de lo que desarrollas en clase porque creo que es tiempo de que nosotros de verdad cambiemos todo lo que tenga que ver con el aprendizaje en el aula. No solamente es estar en el salón que yo soy el que mando acá, sino que es muy bueno. Me fascinó la metodología que estás implementando y se ve que el estudiante participe. Me preocupó lo que dijiste que el 10% de los estudiantes no se involucraron en el proceso. 4 estudiantes de los que había involucrado. Entonces, ¿cuál sería la estrategia para que esos estudiantes que son apáticos, que de verdad son renuentes, porque no solamente somos nosotros los de edad que no es de la tecnología, pues como lo está manejando los estudiantes de la tecnología, mire que ellos navegan en esa tecnología, se embeben con todo lo que tiene que ver con la tecnología, pero sin embargo hay gente de joven que no le gusta la tecnología, ahora quiere implementar en sus procesos. Entonces, ¿cuál sería la estrategia ya que tú iniciaste con este proceso para que de verdad el 100% de esos estudiantes se involucren? Me gustó las recomendaciones que colocaste para que la universidad de verdad también se apropie de estos procesos y vea que las aulas no están preparadas para un aprendizaje que uno quisiera tener a toda hora la tecnología en el salón para utilizarla. Entonces, de verdad que los resultados maravillosos. El estudiante tiene que ir a aplicar la teoría, fenomenal que el estudiante salga ya desde tercer semestre, desde cuarto semestre con este aprendizaje. Entonces, de verdad, felicitarte y ojalá que muchos de nosotros podamos acceder a ti para que nos guíes, para que nos ubiques, porque pues uno utiliza muy poco las tecnologías y uno ve que esto ayuda bastante al aprendizaje, pero no es que sea de pronto imprescindible, pero sí ayuda bastante. Entonces, te agradezco. Gracias, Rosa María. Ese es un proceso de nosotros todos los días tenemos que ir en esa búsqueda de transformarnos, de cambiar nuestras estrategias dentro del salón de clases. Fíjate que dentro del salón de clases fue poca la tecnología que tuvimos, fue más la didáctica y la pedagogía, el trabajo colaborativo dentro del salón de clases. Ya lo otro sirvió fue para que se complementara todas esas actividades. Entonces ellos tenían la oportunidad de ir a un café internet, estar con sus compañeros dentro, estar en su casa o estar aquí en la sala de lectura. Entonces, pero sobre que los estudiantes algunos quedan por fuera de todo este proceso, yo creo que a casi todo el mundo se le quedan uno o dos estudiantes, porque hay estudiantes que uno se desgasta su estrategia y no lo logra. ¿Ya? No podemos, nos echaríamos mentiras si dijéramos que el 100% de la clase logra involucrarse en todo el proceso. Entonces, pero si ya alcanzamos un 90 o 80, yo creo que es un logro bien representativo. De todas maneras, de este proyecto hay muchas cosas que se pueden desprender de él. Usar la tecnología en el aula sería bien importante, ¿verdad? Usar el celular en el aula, usar los computadores en el aula, sería fabuloso, las tablets, porque los estudiantes están en eso. Ese es su zona de desarrollo próximo, como dice mi compañero que sabe bastante de eso, como dice Vygotsky. Esa es, entonces hay que aprovechar esas oportunidades que nos está dando la vida, ¿verdad? Además de eso,
nosotros como docentes nos encontramos con una brecha bastante amplia en cuanto a esas competencias digitales. Entonces hay que irse metiendo en el proceso para ir llevando el ritmo que lleva el estudiante. Doctora Rosario. Sí, yo no les voy a preguntar al que lee. Yo quiero que los estudiantes me digan a mí cuál fue su transformación con este proyecto. Cómo eran antes, durante y cómo son ahora. Y segundo, invito al profesor Omar Brito a manifestar si verdaderamente este proyecto fortalece una debilidad del plan de mejoramiento que se presentó en Contaduría. Son dos situaciones. Vamos a darle la parte a los estudiantes y luego el profesor Omar la de manera tradicional, ya que venía con una educación muy tradicional, o sea, involucrando tecnología, pero en medidas muy cortas, para hacer las investigaciones yo en mi casa, o cosas básicas. Cuando al principio, puede decir a la profesora que era uno de los que me encontraba como me voy a dar palabras que esta mujer está loca, o sea, para qué usar yo el juego para meter en una clase si yo lo que hago es chatear, lo que hago es hacer otro tipo de cosas. Ya con el transcurso de la materia aprendí de que no solo yo investigando en internet podía aprender, sino que los conceptos que daban mis compañeros podía dar aceptaciones, podía dar un punto de vista diferente o podía guiarme así para aprender de otro tipo de formas, ya que éramos varios grupos, no todos teníamos el mismo concepto, no todos teníamos la misma forma de pensar y nos podemos apoyar uno a otro por más de que las empresas fueran diferentes, por más de que los conceptos nos fuesen los mismos. Yo creo y estoy seguro que el cambio hace la diferencia y más que todo en la universidad. Ya no habíamos tenido la oportunidad de que la profesora Irene nos diera clases. Ahora pudieron venir a la profesora Irene otra vez. Bueno, y no que tanto la verdad que no tenía su hija, pero que la mitad, no, que hay otra herramienta y uno puede mandar a esta foto porque ese era con un buen trabajo. Pero como hay una imagen, en diciembre eran unos poquitos, o sea, no como que le interesaba que había esta personalidad por aquí, o sea, una interacción diferente, uno como estudiante quería ver qué era lo que había. Por lo menos en la parte de la crítica en Facebook, es la hora de yo todavía hablo un poquito, porque es que uno recuerda eso y uno queda como esa aliento, esa gana de ver cómo participábamos, o sea, era una motivación impresionante que por lo menos aquí el compañero Franco, en todo, o sea, si uno dice una frase, quiere enseñar el tema si no es así, entonces uno sigue. Él era uno de los que, o sea, era pionero en eso y uno seguía, le daba argumentos, o sea, yo hace poco, no lo leí, lo vi en internet, me gustó ver que enseñaba Miguel Jesús, me gustó ver el video y hablar del cambio. Yo creo que en todo ámbito de la vida, o sea, no hay que tener miedo al cambio. El cambio lo que está es atrae más. O sea, el cambio, si es tecnológico, estamos en una era de que la tecnología a la formación nos hace más competitivos. La Universidad de La Guajira muchas veces, o sea, porque me ha tocado de verdad, hombre, ¿tú por qué estudias ahí? ¿Tú por qué no sé qué? O sea, te ponen de una forma coordinada. Y yo creo que estos cambios tecnológicos, que lo vuelva algo más competitivo, hace que uno se encariñe más de la clase con el profesor y no diga, no, voy a luchar por mi universidad. Mira cómo, o sea, ya es como, por lo menos a mí, la contaduría yo la dejé un poquito al principio porque me tocó. Pero yo creo que ya, o sea, le agarro un amor de verdad y yo creo que eso, los profesores son los que hacen eso. O sea, yo creo que hay que revolucionar, hay que ser diferente, hay que competir con la universidad y yo creo que ustedes son los que nos van a ayudar a nosotros los estudiantes en eso. Y yo creo que lo que esta profesora Irene es excelente, porque nos volvió, o sea, a mí me volvió innovador de una forma, yo quería entrar, uno quería como, o sea, como que empezó a comprar y hacer
voy a Facebook, estoy interactuando con mi amigo, estoy chateando, pero a la vez estoy haciendo mi tarea, entonces esa es mi opinión acerca de eso. No, que a mí me causó curiosidad que este semestre, con el énfasis, con la electiva, en uno de los conceptos que nos había dado básico, nos mandaron a hacer un ensayo y de la primera persona que me acordé de hacer el ensayo, que tengo hasta la prueba, fue el nombre de la profesora que hasta lo puse en el ensayo de otra vez, que estaban ahí. Que esto porque yo, porque ella fue la que me dio el concepto, tengo que meterle en el ensayo porque tengo que darle crédito a la persona que Gracias, Frank. y la persona, pero sí, porque no necesito y son cosas así que o sea, el concepto no se me queda solo para el segmento, no se me queda solo para el Sino para todas las categorías. lo aplico en el resto de la carrera y en las aplicaciones de la vida, no solamente en cosas de Bueno, estoy de acuerdo con mis compañeros. Estamos en una era de conocimiento. Estamos en la era del conocimiento y nosotros somos quienes nos aportamos de eso. ¿Cuál ha sido el cambio? Pues anteriormente, en el primer semestre de comunicación, pues hacíamos lo mismo, pero lo hacíamos básicamente en la hora de clase. Y pues yo era una de las que muy poco participaba en las socializaciones, siempre eran los mismos. Pero ya cuando nos empezó a involucrar las PIS, todo, o sea, yo por lo menos fui una de las que en el salón poco participaba. Cuando ya empecé con las PIS, inmediatamente pues uno entra, ¿verdad? Y da su punto de vista, y no solamente el punto de vista de uno, sino que uno se vuelve como argumentativo y dice, bueno, de acuerdo a lo que dijo mi compañero, pues así mismo yo voy a ir como que corrigiéndome lo que dijo, voy a apuntar nuevas cosas de la clase, y pues eso hace que uno se motive mucho más en el proceso, porque es cierto, o sea, a veces uno no da del todo, porque a veces uno ve que también los profesores no le dan del todo a uno, entonces uno dice, no, pero si él no me da a mí, que es el profesor que yo tampoco le voy a dar, si él es el que más sabe. En cambio, la profesora, ella, de los conocimientos que ella tenía, eso veía yo en ella, que ella de lo que ella tenía, de lo que ella estaba aprendiendo en su especialización, de eso nos estaba transmitiendo a nosotros. Y además de que uno no solamente la veía a ella, era ese día, el día que íbamos a la casa, o sea, era todo, o sea, cada vez que uno entraba a la página, uno enseguida inmediatamente uno como que tenía una confianza con ella, o sea, era todos los días, y pues eso hace que uno no vea al profesor como está aquí en la figura, una persona que está así, como el jefe, que es como el jefe del líder, el jefe está así, es como autoritario, en cambio el líder y involucra, así era la profesora, era como una persona que nos transmitía confianza a nosotros, y por medio de la se hizo posible esto. Bueno, yo considero que una cosa es que el estudiante debe dar la clase por compromiso, ¿sí? Porque toca aprender, porque tiene que asistir, porque si no asiste, pues obviamente puede perder la materia. Y otra cosa es que llegue a la clase con esa motivación de querer aprender, de querer participar y de querer aplicar eso que aprende en su vida. Yo considero personalmente que esa es una de las cosas que por lo menos usted, como la profesora, produjo en la mayoría de los estudiantes. ¿Sí? Esas ganas de entrar a clase, esas ganas de llegar, hay que hacer la tarea, si hay que hacerla, ojo, apréndetela porque mira que tenemos que participar. Uno ve una participación activa de los estudiantes. Entonces, no se trata de que se llegue a dar clases, ¿sí? O que los profesores lleguen a dar clases. Se trata de que lleguen a enseñar, se trata de que lleguen a involucrar o que hagan que
todos los días de mi vida porque ya sé cómo aplicarla. Hay momentos en que necesito información, obviamente entra al grupo de proceso administrativo y vuelvo y veo los videos y todas esas cosas. Entonces de eso se trata, profesores, de que ustedes no solo vienen a dar clases, o como por ejemplo, una vez escucho profesores que dicen, bueno, yo igual no clase, ustedes aprenden, no es mi problema, a mí me pagan mi plata. Eso es lo que dicen. Y yo considero que eso es no tenerle amor a la profesión que ustedes mismos están desarrollando, ¿sí? Porque sí, hay estudiantes que son tremendos. Yo creo que usted tuvo la oportunidad de ver esos estudiantes que nosotros teníamos, que eran, Dios mío, tremendos. Pero cabe destacar que a pesar de ser tremendos, de que llegaban, de que se aprovechaban de uno, había una que otra vez que por lo menos yo quiero hablar hoy, déjenme a mí exponer. Bueno, saben, de pronto no lo hacía perfectamente, pero uno veía el interés y uno veía, oye, está cambiando. ¿Sí? Hay algo positivo dentro de ese montón de cosas malas, hay algo positivo, hay algo que explotar, hay algo que sacar. Entonces de eso se trata, de que ustedes lleguen a enseñarnos, a motivarnos, a involucrarnos, ¿sí? A tratar de sacar de pronto de lo malo del estudiante esas cosas buenas, esas cosas positivas, de enseñarnos a nosotros lo bonito que es estudiar, de venir a la universidad no por venir, de ganarnos un certificado no por certificarnos, sino que el día que salgamos de una universidad salgamos siendo unos profesionales capaces, unos profesionales competitivos y no comparativos. Gracias. Aquí veo una nueva planeación del aula donde se incorporan las herramientas tecnológicas. Tenemos que ser conscientes que estamos en una nueva generación de jóvenes y que la tecnología lo ha invadido, es como un caballo del que no se sube afuera de. Pero ahí hay tres cosas importantes que vi, que se rompe el aula, que ya no el aula no solamente es la clase, sino que uno la hace desde su casa. Y hay otro principio que es el de redes, que no es lo mismo estar, yo llego, recibo y me voy, sino que estoy en redes y que constantemente me estoy comunicando con los compañeros. Entonces se rompe. Y lo último es lo de esa interacción del docente con los estudiantes, porque ahí hay un vínculo de armonía, de interacción, que hacen que el docente genere una relación articulada que hace que salga el conocimiento, pero con amor, con comprensión. Entonces ahí me parece que esos tres puntos se rompen, porque yo también he visto procesos tecnológicos que al contrario se vuelven impersonales, se vuelven rutinarios porque hacen lo mismo que hacen en el aula, lo hacen en los sistemas, pero aquí se rompe un rompimiento del aula porque se lleva el aula a su casa, al celular. Entonces me parece que hay una relación muy interactiva, o sea, es una nueva visión de dar clase que rompe definitivamente los esquemas y se adapta a una generación que son ustedes los que van a liderar el mundo que viene. Entonces me parece muy importante, yo la felicito. Gracias. Y esperamos que siga así con esos principios, porque en la medida en que incorporemos esos nuevos principios de interacción, de rompimiento del aula, que se lleve a todos los niveles, y que haya un sentimiento del docente de amor y de articulación con los estudiantes, yo pienso que el éxito tiene que ser eficiente. Le pregunto al profesor Omar, ¿resuelve o aporta este proyecto a la debilidad planteada en el plan de mejoramiento de los procesos académicos? Sí, claro. Ya no, se da por terminada la presentación.